hemos pensado que era una buena idea comenzar el diálogo con un análisis sobre la filosofía de inversión. Al fin y al cabo, tenemos de nosotros a un inversor profesional y a un académico de la inversión, con lo cual estas dos perspectivas pueden ser muy enriquecedoras de un debate sobre la filosofía de inversión y también, como no, sobre esa lógica del value investing que he mencionado. En segundo lugar, entraremos en cómo han cambiado los mercados tras la Gran Depresión. Los mercados eran unos antes de la Gran Depresión, son otros en términos, no solamente en términos regulatorios, después de la Gran Depresión. Y en tercer lugar, analizaremos el futuro de la inversión. Sacaremos la bola de cristal y miraremos al futuro. Bien, comenzamos, por tanto, sin más dilación, analizando la filosofía de inversión. ¿Cómo definís vuestra filosofía de inversión? ¿Cuáles son sus características fundamentales, ¿no? Y en concreto, ¿cuáles consideráis que son esos fundamentos intelectuales del value investing? ¿Por qué creéis que funciona? ¿Qué factores creéis que determinan el éxito del value investor, ¿no? Y, por supuesto, claro está, porque, según lo que nos digáis, no todo el mundo es un value investor. ¿Empiezo yo? Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, una vez más por el apoyo que da la Fundación Rafael del Pino a mi sabático aquí. Gracias, Paco, por sentarse conmigo a charlar de estas cosas tan importantes, y es un privilegio, ¿no?, pues tener una discusión con un inversor de este calibre, ¿no? En lo que se refiere a la filosofía que está detrás del value investing y un poco de los fundamentos, yo lo veo como una cuestión metodológica casi, ¿no? Y la característica de la filosofía es como una integración coherente, por así decirlo, del método de valoración con un buen y profundo conocimiento del modelo de negocio de la compañía que uno esté considerando en ese momento, ¿no? Y esto es algo a lo que podremos volver porque muchas de estas cosas volverán a salir, ¿no? Yo creo que una segunda característica tiene que ver con la utilización de la información de una forma eficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una variedad enorme en la cantidad de información que uno puede, por así decirlo, recoger para analizar una compañía. Pero no toda la información tiene el mismo valor ni debe tener la misma ponderación, simplemente por una cuestión de fiabilidad, de que hay cosas que son más relevantes que otras para evaluar la compañía en la que uno esté interesado y cómo se conecta esa información pues a la comprensión que uno tenga del modelo económico que tiene del modelo de negocio de esa compañía. Lo tercero es, y yo creo que esto es una cosa que nos distingue, por así decirlo, de otros métodos de inversión, es que tenemos una idea muy distinta de lo que es el riesgo. Y el inversor en value, por así decirlo, vive obsesionado por la idea de conservar el capital, ¿no? De la idea de que tú inviertes y lo más importante es no sacrificar de forma innecesaria el capital con el que nos financian nuestros clientes, ¿no? Y por último, yo creo que otra característica del value investing es esta idea que no es muy habitual en otros inversores, pero yo creo que es absolutamente fundamental porque en el fondo no tiene nada que ver con el value investing, que es, por así decirlo, esta constante preocupación que uno tiene que por qué, si yo pienso que esta compañía vale 200, ¿por qué el mercado cree que vale 100? Es este constante preguntarse cómo es posible que yo vea algo que nadie más ve, por así decirlo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que motiva al mercado para ofrecer por esta compañía solamente 100 cuando yo creo que vale 200, por así decirlo, ¿no? Y este constante preguntarse de dónde viene la otra parte de la transacción, de dónde viene, cuáles son las motivaciones del otro lado de tu contrapartida, es una característica, yo creo, del buen inversor en general, no solamente del buen value investor, ¿no? Pero es verdad que es una característica. Yo cuando en mi clase pues traigo a muchos inversores por así decirlo, de filosofías muy distintas. Es verdad que los únicos que sacan este punto, esta característica, son los value investors, que viven esta vida de permanente depresión y estrés, porque siempre se están preguntando cómo es posible que yo sepa algo que el resto del mercado no sabe y que me da una oportunidad de invertir a esta compañía pues a un descuento del 50% con respecto a lo que yo creo que vale, ¿no? Y esto es algo fundamental porque, bueno, lo que caracteriza a los mercados financieros es precisamente el hecho de que uno nunca tiene la información completa. La contrapartida tiene un conjunto de información distinto y por eso toma una posición distinta de la que uno está tomando. Y es por eso por lo que es particularmente importante preguntarse, bueno, qué es lo que motiva el que este señor esté dispuesto a vender cuando yo estoy dispuesto a comprar. Y este constante preguntarse
a sí mismo, ¿no? De dónde viene uno, por qué cree uno lo que cree, es otra característica del value investor. Lo dejo aquí y volveremos a muchos de estos temas, estoy seguro. Francisco. Bueno, todo gracias, Vicente, gracias a la Fundación y gracias a ti, Santos, porque realmente es un honor, porque es un orgullo para todos nosotros, para España, que Tano Santos esté prácticamente dirigiendo ya la cátedra de Value Investing de Columbia. Como sabe todo el mundo, Warren Buffett estudió en Columbia, Benjamin Graham estudió en Columbia y yo diría que el MBA orientado hacia Value Investing en Columbia es el más reconocido del mundo en lo que es gente que se quiere dedicar a la inversión y estrictamente a este tipo de inversión, vamos, con diferencia. No sé si hay algún otro que se os pueda acercar. O sea que ante todo, oye, ¿tú crees que no tengo parte desde fuera creo que Gracias. tampoco, ¿no? Pero y realmente, pues oye, pues es un honor y orgullo para todos nosotros que puedas estar allí y también que puedas estar aquí en tu sabático disfrutando del buen tiempo también, ¿no? El Value Investing, la verdad es que es interesante porque justo cuando presentamos el libro con Carlos Rodríguez Baum hace un año y medio, la primera pregunta fue básicamente la misma y quizás, bueno, con el tiempo, pues a lo mejor la respuesta que ya fue un poco floja y me gustaría reforzarla. Realmente, quiero decir, Value Investing es lo que ha hecho cualquier inversor exitoso en los últimos 3 o 4 mil años, ¿no? Desde que más o menos el mundo permite ahorrar y invertir y tomar decisiones un poco más más allá de la mera supervivencia, ¿no? Al final los fenicios, los romanos, en cualquier eventualidad se producían subidas de los precios, bajadas de los precios y momentos de aprovechar las oportunidades, ¿no? Y bueno, la gente con un criterio y unas características especiales era capaz de aprovecharse de esas situaciones, ¿no? Unos con malas artes y otros con buenas artes, simplemente con sus cualidades, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el siglo XX, y de hecho hasta que, digamos, empieza Graham y demás, bueno, y la Universidad de Columbia y otra serie de personas a formalizar más de lo que estamos hablando, pues esto seguía siendo así. Pues en el siglo XIX, pues como la anécdota famosa, el que recibía la información primera de Waterloo, pues ganaba dinero y el segundo no, o el tercero no. Y entonces, bueno, pues la filosofía era la misma, es en comprar activos infravalorados que cambiando las condiciones iban a mejorar de precio, pero no era así, ¿no? O sea, es decir, nada más que eso. En el siglo XX lo que ha ocurrido es que eso se ha formalizado algo más, ¿no? En la medida en que se puede formalizar, que es bueno, relativa, ¿no? Y ahora mismo, si intentamos definir un poco de lo que estamos hablando, hoy no varía mucho de lo que se ha hecho siempre. Es intentar encontrar activos infravalorados con una capacidad de generación de caja superior a la que está reconociendo el mercado. Esto lo puedes hacer de muchas maneras o de una manera muy sesuda con grandes descuentos de flujo de caja, muy precisos, que en algunos casos se puede hacer y en otros no tiene sentido porque, digamos, los flujos son tan cambiantes que no merece tanto la pena dedicar el esfuerzo, ¿no? Entonces, una vez que uno más o menos tiene una idea de lo que vale un activo, viene la segunda fase que, un poco en la línea de lo que dice Santos, Tano, evaluar la información que has recibido, evaluar tu flujo de caja, entender por qué tú piensas que eso supone una infravaloración y por qué no. Y una vez que lo has entendido, hacer lo más difícil en todo el proceso, que es compro, voy a comprar. Que para eso, bueno, no sé hasta qué punto lo tenéis desarrollado, ya nos contarás. Todo lo que es la behavioral finance, es decir, entender que el hombre tiene unos sesgos, bias, como dicen los ingleses, unos sesgos que le hace tomar decisiones incorrectas porque somos hombres, porque nos han servido muy bien estos sesgos a lo largo de la historia. Y tampoco hay que descalificar los sesgos, son lo que son, o sea, somos nosotros, ¿no? Y nos han servido bastante bien hasta llegar hasta aquí, pero para invertir en ciertos momentos nos dificultan tomar decisiones racionales. El sesgo más obvio es que nos gusta estar en el rebaño, o sea, es que nos sentimos cómodos cuando todo el mundo va por allí, pues vamos por allí a ver si no nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, y eso muchas veces te impide ver la luz, ¿no? Entonces, digamos que en el fondo es lo que se ha hecho siempre cuando se ha tenido éxito y de una manera consistente. Es decir, hombre, si tú tienes una idea genial y desarrollas Facebook, pues bueno, eso no es value investing, eso es que has tenido una idea genial una vez en la vida y no la vas a repetir. Zuckerberg no va a repetir
las probabilidades de que no va a repetir, las probabilidades de que repita un Facebook son, tendiendo a cero, ¿no? O sea, que lo que hace un value investor es, digamos, repetidamente, no Facebook, porque eso es imposible, porque es otra línea de actuación, digamos, poner las probabilidades a su favor con esos descuentos de caja y esas valoraciones y ese saber actuar, saber tomar la decisión de invertir. Un poquito más completa que la última vez. Claro. Una cosa que ha dicho que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es esta idea de que, en cierta forma, lo que uno quiere tener es un método de valoración, de inversión, de tal forma que uno tenga como el viento a la espalda y no de cara, por así decirlo, ¿no? Y esto es una idea muy importante, ¿no? Hay una variedad enorme de métodos para evaluar compañías, para tomar decisiones, para invertir aquí o allá. Y los podemos discutir y hay muchas formas, y lo que uno quiere ganar dinero, pues hay muchas formas de ganar dinero en la vida, ¿no? Pero es verdad que este método del que estamos hablando hoy aquí, pues tiene esta cosa buena que está diseñado precisamente para que tu condición de partida sea que la cosa pues te va a ayudar, por así decirlo, ¿no? Que precisamente porque tú sabes dónde están los riesgos, tomas descuentos en cada uno de los pasos y sabes dónde están, pues te estás posicionando precisamente para que si la cosa te sorprende en el lado positivo, por así decirlo, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante que generalmente no se enfatiza, pero yo creo que sí. Por eso es más fácil ser un value, yo siempre lo he pensado, es más fácil ser un value investor que ser un growth investor, ¿no? Porque un growth pues tienes el viento de cara. Esto es mucho más difícil de saber y necesitas una cantidad de conocimiento y de, por así decirlo, de experiencia en ese campo para ganar dinero siendo un inversor dedicado a cuestiones de crecimiento y de growth, ¿no? Claro, pero habéis rozado precisamente los temas prácticos. Hemos pasado del concepto de la filosofía a los temas prácticos. Claro, ahí la cuestión es, entre tanto stock y tanto bono en el que se puede invertir en el mundo, ¿cómo organizáis la búsqueda de ideas útiles en las que invertir? Y luego la cuestión de la valoración que acabas de abrir, Tano. ¿En qué diferís en cuanto a metodológicamente, ¿no? En cuanto a los métodos tradicionales de valoración? ¿Es el valor de mercado la única referencia? ¿Es la calidad de la compañía también un factor relevante? ¿O recomendaríais invertir en compañías que estén bien gestionadas pero donde el precio sea muy atractivo? ¿Cómo realizáis esa valoración en los mercados, ¿no? ¿Y cómo buscáis las ideas y los proyectos en los que invertir? Si quieres empiezo yo ahora. Son muchas preguntas en una y la verdad es que no sé por dónde empezar. Quiero decir, no hay un solo método. O sea, ser un inversor de lo que se llama en valor, y muchos inversores se autodenominan inversores de valor, intentan justificar por qué hacen cosas que aparentemente no son inversión de valor. Digamos, la inversión abarca muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Es decir, yo puedo explicar lo que hacemos nosotros, lo que me parece más sensato ser inversor en valor, pero alguno puede argumentar pues cosas un poco distintas, ¿no? O sea, que decir, a mí me parece más sensato comprar compañías a 8 o 9 veces beneficio que a 15 o 16, porque por la sencilla razón de que a 15 o 16 tienes que adivinar lo que va a pasar en los próximos 15 o 16 años, simplificando, y en las de 8 tienes que adivinar lo que va a pasar en los 8 próximos años. Y realmente, como decía aquel, adivinar es muy complicado y más el futuro. O sea, hay que decir que a saber lo que va a pasar de aquí a 10 años. Y con que veamos algunas cosas que hacíamos hace 10 años y que no hacemos ahora, pues bueno, intentar adivinar cómo vamos a cambiar de comportamiento como personas, como consumidores, como productores, es complicado y por eso quizás eso sea, digamos, la señal identitaria más clara respecto a lo que es un inversor de valor puro y otras cosas que pueden estar en los alrededores, ¿no? Y como decía Tano, o sea, cuando tú, desde mi punto de vista, inviertes por debajo de PER 10, por ejemplo, estás poniéndote el viento a favor y estás poniéndote las probabilidades a favor. Lo normal es que te pasen cosas buenas o que cuando pasen cosas malas sean menos malas que cuando compras a 16 o 17 veces beneficio, no por no hablar de 20 o 30 veces, que ya estás hablando de capital riesgo desde mi punto de vista, ¿no? Como las compañías tecnológicas en general, ¿no? Y en cuanto a la calidad de los negocios, pues bueno, hombre, sí, todos intentamos aumentar la calidad de los negocios. Yo os ya he explicado en mi libro que uno de los cambios más importantes que hicimos y que yo he hecho personalmente a lo largo del tiempo es migrar hacia negocios de calidad frente a cualquier negocio barato, ¿no? Y es lo cual no quiere decir que no vayas a comprar negocios baratos per se, siempre que tenga una cosa, pero vamos, que poner incidencia en la calidad. Entonces,
Y otra vez repitiendo lo que te acabo de decir antes, o sea, cada maestro tiene su libro, es decir, hay gente que solo busca cosas de absoluta calidad, hay gente que le da igual, hay gente que está en medio. Es imposible hacer una sola, digamos, clasificación de inversor value de tal manera. Pum, pum, pum. Bueno, yo por contestar un poco la idea sí, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, déjame que añada un par de cosas, ¿no? En lo que se refiere a buscar ideas, bueno, pues hay varias formas de hacerlo, algunas más sistemáticas que otras, ¿no? Yo voy a dar como 4 ideas, ¿no? La primera, pues, no sé cómo se dice esto en español, los screens. ¿Pantalla se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? No hay una traducción. Básicamente, ordenar los activos disponibles de acuerdo con una determinada métrica y coger aquella métrica, por ejemplo, una métrica donde, pues, por ejemplo, el PER creo que es relativamente bajo y el ratio de beneficios es relativamente alto. Bueno, pues mirar en ese ese conjunto de activos, bueno, por qué están infravalorados cuando tienen buenos ratios de beneficios y empezar una búsqueda un poquito más organizada, porque uno sabe, o sabemos desde el punto de vista académico, que ese conjunto de activos, por lo general, pues da muy buenos rendimientos y es un ejemplo más de cómo situarse de tal forma que el punto de partida pues le dé a uno ya el viento en la cola, ¿no? Y que lo vaya empujando. Lo segundo que yo diría, pues a mí me gusta a mí me gusta mucho ver lo que hacen los buenos inversores, ¿no? Yo esto lo hago constantemente, ¿no? Esto de copiar a la gente lista, si uno conoce gente lista, pues se copia, y que para eso es más lista que uno, ¿no? Entonces uno ve lo que está haciendo Paco, lo que está haciendo Seth Klarman, lo que está haciendo Warren Buffett, se coge las listas de las cosas en las que están invirtiendo y no hay que tomarlas simplemente como un acto de fe, pero es un buen punto de partida porque se ha comprado este inversor al que uno respeta y que además uno estima que tiene una gran experiencia en este sector en particular. ¿Por qué se compra esa compañía sabiendo pues que le ha ido muy bien en situaciones anteriores en ese sector, ¿no? Y bueno, pues este es un buen punto de partida y no pasa nada por copiar y aceptarlo con humildad, ¿no? Copiar a la gente lista siempre está bien, ¿no? Es que esto es una cosa que también me impresiona mucho y sé de tus amplias lecturas. Esta gente no para de leer cosas, ¿no? Y no solamente leer los periódicos, que por supuesto hay que mantenerse al día de lo que esté pasando por ahí en distintos sectores, pero yo una cosa que le recomiendo mucho a los estudiantes es leer historia económica e historia de negocios, por así decirlo, ¿no? Cómo ha evolucionado el sector minorista en los últimos 150 años en Estados Unidos. Bueno, pues hay una literatura enorme de la que se pueden aprender muchísimo, porque hay una experiencia enorme de empresas que triunfaron, que no triunfaron, que hicieron esto, que lo intentaron, y uno aprende muchísimo simplemente de estas lecturas y porque hay muchas cosas mucho más estables de lo que creemos, en cierta forma, ¿no? La esencia de los negocios cambia menos de lo que uno cree. Cambia mucho la tecnología, cambia mucho la estructura del mercado, pero lo esencial de un negocio, por así decirlo, cambia menos de lo que creemos, ¿no? Y por último, una cosa que yo creo que siempre, fue una suerte empezar este recorrido de aprender sobre esto durante la crisis financiera, ¿no? Porque hay una cosa que siempre le digo a los estudiantes es que uno tiene que ir hacia el fuego, por así decirlo, ¿no? Una cosa que orienta mucho, o sea, que da muchas ideas, es en el momento que uno ve, pues, o bien un país que está en una condición pues volátil o de crisis financiera, o un sector que está yendo o que está sufriendo muchísimos cambios como consecuencia de cambios tecnológicos o regulatorios. Bueno, pues eso es una cosa a estudiar porque te da muchísima volatilidad y porque es probable pues que ahí la inteligencia y los métodos que uno trae de valoración pues descubran oportunidades dada la enorme volatilidad sobre el que está sufriendo o ese país o ese sector o por los motivos que sea, ¿no? Y que no hay que tenerle miedo a esas situaciones, ¿no? Lo que uno ve, yo me acuerdo que las primeras cosas que hice, me miraba en compañías griegas en el año 2008-2009, ¿no? Y había cosas maravillosas ahí. Creo que aquí tengo alguno de mis antiguos estudiantes y las discutíamos en clase, ¿no? Y que hay que tener un poco la fortaleza para, bueno, pues esto te da un punto de entrada, a ver qué es lo que hay ahí que pueda ser interesante y luego uno tiene que hacer la cobertura de los riesgos de una forma sensata, ¿no? O sea que buscar ideas, estoy un poco contigo, ¿no? Que hay que ser un poco, uno tiene que tener una cierta apertura de miras, ¿no? Y buscar donde uno pueda. Ya este negocio es bastante difícil como para encima no utilizar instrumentos varios para la localización de buenas inversiones, ¿no?
en lo que es... Sí, si quieres... Sí, que yo, quizás para postillar un poco, porque no he contestado esa pregunta realmente, y prácticamente los áreas donde comentas tú que hay que buscar activos interesantes son básicamente pues, las áreas en las que miramos, copiamos a lo que hacen gente que respetas. Vamos a lugares conflictivos. Un ejemplo claro ahora es Inglaterra para nosotros. Brexit, lío, caída de la moneda, caída de las cotizaciones, en fin, ese tipo de situaciones. A mí personalmente me gusta ver todos los días los valores que más han caído el día anterior en los diferentes mercados, Europa, Estados Unidos, ver qué está pasando, qué está por los suelos, que se está moviendo mucho y por qué. Y bueno, a partir de eso se puede construir una cartera. Nosotros, un ejemplo de esto es el año pasado, cuando empezamos nosotros, yo llevaba 2 años sin trabajar, entonces una cartera de cero. ¿Dónde buscamos ideas? Pues bueno, en todo este tipo de situaciones hemos buscado ideas y así se monta una cartera, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo con eso. Y en lo que se refiere a la valoración, por entrar un poquito en este aspecto y en qué diferimos de otros métodos, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado lo de los métodos de flujos de cajas, ¿no? Del valor descontado. Bueno, pues esto es apropiado en determinadas circunstancias, cuando uno está intentando valorar, por ejemplo, un proyecto de infraestructuras, porque uno sabe qué es lo que te va a dar esta autopista, más o menos en circunstancias normales, un año y otro año. Entonces, en ese momento, pues uno tiene un buen entendimiento de lo que debe ser el flujo de caja de esa inversión y uno puede utilizar eso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si yo les propongo a ustedes que vamos a valorar lo que va a ganar, yo qué sé, Apple en los próximos 20 años, pues nada, da igual la cantidad de inteligencia que haya en esta habitación y la cantidad de buenos inversores. Esto es un problema muy difícil de resolver. Y esto no lo vamos a saber. Y en ese caso, este método en particular va a funcionar de una forma desastrosa. Entonces uno quiere evitarlo a toda costa. Uno quiere evitarlo por lo general, salvo en circunstancias muy concretas, ¿no? Y es aquí donde yo creo que el punto que hablábamos al principio, ¿no? De cómo organizar la información precisamente para que nuestra decisión se base en aquella información que es más fiable, ¿no? Entonces uno empieza pues por lo habitual, pues que son conocer los activos, el modelo de negocio, tangibles, intangibles, y empezar con un proceso de valoración sencillo de lo obvio y de lo que inmediato y de lo que uno sabe que está ahí y de lo que uno tiene confianza porque lo ve en el informe anual o en los estados financieros. Y uno luego pasa con mucho apuro, por así decirlo, pues a la cuenta de resultados e intenta ver, bueno, a ver qué es lo que ha pasado con esta compañía en el pasado más inmediato y lo que yo creo que va a pasar en el futuro más inmediato y empieza uno pues a calcularlo de esa forma y uno solamente se mete en este tema de valorar el crecimiento pues bajo circunstancias muy especiales, ¿no? Y uno quiere evitar hacerlo lo más posible, porque uno sabe que es ahí cuando uno se pega el trastazo, que es cuando uno está intentando predecir cuál va a ser la tasa de crecimiento del beneficio de Apple, de Google, de Telefónica, de Ferrovial o de la compañía que ustedes quieran, ¿no? Esto es lo que hay que evitar lo más posible y uno solamente lo tiene que hacer si no tiene más remedio, ¿no? Y es ahí donde la discusión sobre el modelo de negocio es absolutamente central, porque uno hace eso dependiendo de cuál sea el modelo de negocio de esa compañía. Y es aquí donde el conocimiento profundo de ese modelo de negocio se integra de una forma coherente en toda la parte de la valoración de la empresa. Y eso es lo que nos hace distintos de lo que se enseña generalmente en una escuela de negocios, incluyendo la mía, no me da reparo decirlos, ¿no? Que es simplemente, bueno, pues tú le enseñas a los alumnos a hacer un modelo de flujo descontado sin de verdad integrar de una forma coherente en ese modelo el modelo de negocio de la compañía que estás estudiando. Y esto mucha gente de aquí hemos tenido esta experiencia de hacer un modelito en Excel, que son maravillosos y divertidísimos de hacer, pero que están desconectados, por así decirlo, de la realidad empresarial de la compañía, ¿no? Y hacer estos ejercicios de sensibilidad que son completamente absurdos, pero que, bueno, sabemos que es lo que hace el 90%, desgraciadamente, de los analistas por ahí fuera, ¿no? Y evitarlo lo más posible y hacerlo solamente en aquellas circunstancias donde eso sea apropiado. Y, por ejemplo, hemos dado el ejemplo de las infraestructuras, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental, esta integración lógica y coherente del entendimiento del modelo de negocio con los estados financieros, que es lo que la gente no hace porque es costoso, porque requiere mucho trabajo y mucha disciplina, ¿no? Comentábamos, Tony y yo, que mencionas mucho en tu libro las ventajas competitivas. ¿Cómo las integras dentro de tu análisis? Bueno, quiero decir, lo que tienes que ver a lo largo del tiempo
es qué grado de confianza tienes en que los flujos de caja de los que hablamos van a estar allí. Si tienes una concesión de una autopista es relativamente fácil. Bueno, es una ley que hay que cumplir y si se cumple en un país civilizado, pues no hay problema, ¿no? En la mayoría de los negocios, bueno, pues el entorno cambia y digamos, es decir, las compañías tienen una posición que es más o menos sólida en ese entorno, ¿no? Entonces, digamos, la barrera de entrada te da a nivel de la calidad de la posición de la compañía frente al entorno y la posibilidad de que eso pueda cambiar en el futuro. O sea, es decir, digamos, el barniz que le da al flujo de caja solidez y calidad. O sea, el flujo de caja cuando lo haces, porque realmente nosotros, como comento en el libro, excepto en las situaciones de infraestructura claras y con flujos muy, muy estables, lo que hacemos es un múltiplo que más o menos viene a ser el múltiplo histórico de las compañías cotizadas, ¿no? Entonces, lo esencial que te da hacer análisis competitivo, que nos basamos, entre otros muchos, pero fundamentalmente en un profesor de Columbia, que es Bruce Wingwall, compañero de Tano, lo que nos da eso es la seguridad sobre el flujo de caja o el beneficio normalizado estimado que vamos a utilizar para nuestro cálculo, ¿no? Entonces, es esencial. O sea, al final, es decir, oye, pues, ¿qué es lo que quieres? Un negocio de ascensores, que sabes que vas a estar manteniendo tu ascensor en los próximos 15 años, que nadie va a venir a competir en ese negocio, que tienes unas barreras que hace que no me vale, yo voy a poner 2 ascensores y tal. No, que necesitas de un tamaño tal que los incumbents, los que están ya presentes, difícilmente van a perder su posición. Es decir, ese análisis te da un grado de seguridad en el cálculo del beneficio normalizado, que es el que te permite dormir tranquilo, ¿no? Y sobre todo en los momentos en los que puedes comprar esos flujos de caja a un precio razonable, que es digamos, la segunda fase, ¿no? De por qué eso está barato y qué aportamos nosotros en esa situación para que esté barato, ¿no? En esto estoy muy de acuerdo en todo, una vez más, ¿no? Y no creo que vamos a estar muy en desacuerdo en muchas cosas, con lo cual lo voy a dejar de decir, ¿no? Pero en esto de las ventajas competitivas, ¿no? Que yo creo que son de una importancia creciente en el mundo de la inversión y el saber cómo integrarlas en un método de valoración, yo creo que ese es el cambio del que tú hablabas en tu evolución como inversor, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer además para analizarlas y para ver un poco si están ahí o no están ahí, porque en muchas ocasiones pues es difícil ver cuál es la ventaja competitiva que tiene esta compañía. Hay una frase muy famosa, ¿no?, en la Corte Suprema decidiendo sobre un caso de pornografía, que le preguntaban al juez de la Corte Suprema, ¿no?, que qué era la pornografía. Y dice, bueno, pero no sé lo que es, pero lo sé cuando lo veo. Pues es un poco así, ¿no?, con las ventajas competitivas en muchas situaciones, ¿no? Yo no sé lo que es, pero lo sé cuando lo veo, ¿no? Y sé que Coca-Cola pues tiene una ventaja competitiva, que a lo mejor está sentada en el valor de franquicia que tiene esa compañía, en el hecho de que todo el mundo sabe lo que es la Coca-Cola, pero que es difícil. Y todos hemos tenido la experiencia de escuchar a Buffett contando el por qué Coca-Cola tiene una ventaja competitiva y uno acaba de escuchándolo y sigue igual de poco, de muy convencido que estuviese al principio. No le cambia a uno Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la estabilidad de los márgenes operativos. El hecho de que los márgenes operativos parecen acíclicos, por ejemplo, que no sufren con el ciclo económico. Eso transmite la idea de que esta compañía, lo que esté pasando con los precios de sus inputs, pues los puede transmitir a sus clientes, que eso, pues no hay cosa mejor para una compañía. Por ejemplo, si uno ve que la fracción de ventas de una compañía es más o menos estable en el contexto de las ventas totales de la industria. Bueno, pues si no hay muchas fluctuaciones de la fracción de las ventas que hace esa compañía dentro de su industria, pues eso al menos indica que la competencia que existan entre las compañías de esa industria pues no resulta en una variación de la fracción de las ventas de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene el ejemplo de la historia corporativa, por así decirlo. El saber, por ejemplo, que esta empresa intentó competir con esta otra en ese mercado y que no funcionó. Y entender por qué no funcionó. En el fondo, una barrera de entrada, pues uno sabe si alguien ha intentado saltar la barrera y no pudo, en cierta forma, ¿no? Y ahí,
A mí el caso que le cuento a los alumnos es cuando Caterpillar, la compañía de material de construcción, de tractores y grúas y ese tipo de cosas, intentó competir con Deere en máquinas agrícolas, ¿no? Se pegó el trastazo del siglo. Bueno, pues esto le dice a uno mucho, y tenían muy buena máquina, por cierto, una máquina alemana, la Claas, la que estaban vendiendo en Estados Unidos en aquel momento. Eso le dice a uno mucho de cuál es la ventaja competitiva que tiene Deere en el mercado de equipo agrícola en Estados Unidos y en muchos países, incluyendo el nuestro, donde controlan el 25 o el 30% del mercado, ¿no? O sea que también ese es un aspecto donde la lectura y el saber un poco de historia corporativa ayuda un montón a establecer la existencia de esas ventajas competitivas, ¿no? Y integrarlo, y como hablábamos antes, y como bien decía Paco, ¿no? Que uno quiere tomar cuando uno ve una gran compañía y uno está pensando en invertir en una de estas grandes compañías que todos sabemos que son maravillosas, pues Deere, la que hemos mencionado, o Nestlé, o las grandes compañías del mundo, ¿no? Pues claro, uno quiere tener claro cuáles son esas ventajas competitivas para invertir en esas grandes compañías, en cierta forma, y tener una estimación de cuál es el múltiplo al que yo estoy dispuesto a comprar una gran compañía. Y ahí viene la gran intuición de Buffett o de Munger, de que muchas veces te quieres comprar una compañía a un precio justo, precisamente porque tiene esa ventaja competitiva que te va a permitir pues hacer el rendimiento compuesto durante años y años y años, ¿no? Que es por el motivo por el que queremos tener estas compañías en nuestras carteras, ¿no? Claro, es que es un factor muy importante. Si te inviertes en una compañía que tiene un retorno sobre el capital del 25-30%, es decir, que está en un buen negocio, si inviertes a 10 años vista, el negocio, la rentabilidad que vas a obtener va a ser tendente al 25% anual de rentabilidad si has comprado a un precio razonable, porque cada peseta, para cada dólar o euro que invierte la compañía va a tener un retorno del 25% si no hay cambios en las posiciones competitivas. Cuanto más alto sea el retorno sobre el capital, mejor. Pero, esto me hace pensar en otra cosa más, ¿no? Que en cierta forma, cuando empezamos a hablar de ventajas competitivas, esto también te cambia la idea del riesgo. Esta es una cosa bonita de lo que hacemos en Value Investing, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Si uno está pensando en una compañía que tiene una gran ventaja competitiva, ¿cuál es el riesgo que a uno le debe preocupar? Pues aparte de estas cosas absurdas del beta y este tipo de cosas, ¿no? Pues le debe preocupar cualquier innovación tecnológica regulatoria, la que sea, que compromete la existencia de esas ventajas competitivas. Lo bueno que tiene esta metodología a la hora de analizar compañías es que además a uno le va informando de los riesgos contra lo que uno quiere protegerse, que es lo que va a hacer que la ventaja competitiva de esta compañía desaparezca. Y esto organiza muchísimo pues la enormidad de información que tenemos disponible hoy en día todos nosotros, ¿no? Y es simplemente, bueno, pues es que a mí toda esta información no me interesa porque no es relevante para el análisis de este riesgo en particular, que es el riesgo de que la ventaja competitiva desaparezca, ¿no? Claro, pero has entrado precisamente en el concepto de riesgo, ¿no? Y ahí hay una cuestión que os lanzo a los dos, ¿no? Antes has mencionado lo que se enseña o no en las escuelas de negocios, ¿no? Sí. Yendo un poco a otro tema que planteas también en tu obra, tú defines de una forma clara, pero quizás un poquito controvertida para algún inversor, el riesgo como el riesgo de una inversión es la posibilidad de perder poder adquisitivo permanente como consecuencia de un error de juicio en la inversión. ¿Cómo se distingue esta definición de riesgo de la que se enseña en las escuelas de negocio? Bueno, a ver, es que si a cualquier persona de esta sala o que nos está viendo en streaming le preguntan, le ofrecen un proyecto de inversión, no sé, montar un chiringuito en una playa en España, ¿cómo va a asignar riesgo a esa inversión? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, una persona, oye, se lo dice a su mujer o al marido, oye, mira, es que me han ofrecido esto. Entonces, le pregunta, ¿qué riesgo tienes en esa inversión? Pues tengo la sensación de que la respuesta no va a ser, no, yo creo que este chiringuito tiene una beta de 0,8, de 1,3, 1,7. No, me parece que el señor va a decir, mira, pues las probabilidades de que perdamos dinero en esta inversión o de que no mantengamos el poder adquisitivo, que es otra forma de decirlo, son bajas, altas o medias. Bueno, pues nosotros exactamente es lo que hacemos cuando invertimos en un trozo de chiringuito que es comprar Telefónica, por decirlo de alguna manera. Es un trozo de un negocio lo que estamos comprando. Entonces, digamos, el riesgo que estamos asumiendo es el riesgo de que ese negocio siga siendo viable y nos permita mantener nuestro poder adquisitivo del ahorro e incrementarlo, si es posible, a lo largo del tiempo, que bata la inflación de turno.
que es lo que cualquier empresario hace. Entonces, tengo la sensación de que la mayoría de los value investors tenemos un enfoque absolutamente empresarial. Compramos una acción porque estaríamos en condiciones de comprarnos toda la compañía mañana si tuviéramos dinero, o como hace Warren Buffett, que lo tiene, ¿no? Y un tema interesante, enlazándolo también con lo que comentaba Tano, del riesgo de en relación con las compañías de calidad de alto retorno, desde que personalmente hicimos el cambio hacia compañías de más retorno, yo digamos que he dormido más tranquilo, que duermo más tranquilo en general. Porque es verdad que, claro, como dice Tano, tienes un riesgo que haya una disrupción que te estropee la ventaja competitiva, pero si estás en negocios, hombre, siempre pongo los ascensores, que es bastante sencillo y todo el mundo lo entiende. Un negocio que las compañías tienen 200 años de vida y, como dice Nassim Taleb, un organismo cuanto más viejo es, más longevo probablemente sea, ¿no? Entonces, si llevamos 200 años de vida manteniendo los ascensores como lo estamos manteniendo, bueno, probablemente en los próximos 50 años estaremos igual. Entonces, asumiendo que no hay disrupción, las compañías de ventaja competitiva alta tienen una estabilidad en los resultados mucho más altas que las compañías con poca ventaja competitiva, o incluso ya en el extremo las commodities o materias primas, en que cualquier innovación tecnológica o de proceso o de tal, pues te hace que tu mina o tu compañía que no da mucho valor añadido, pues te estropea. Tu retailer, ¿no? que puede ofrecer algo que puede ser más o menos pasajero y temporal, ¿no? Entonces, esto de dormir tranquilo es muy importante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esto, ¿no? Que en el fondo, y yo creo que de hecho las valoraciones actuales en el mercado, de las que hablaremos más tarde probablemente, pues nos llevan un poco a eso, ¿no? A ver este tipo de compañías precisamente por cuestiones de valoración, ¿no? Y el hecho de dejar que un poco que la magia del interés compuesto ocurra, ¿no? Que esto es una cosa muy importante. Y entonces yo en eso, la verdad es que uno lee las cosas que escribía Buffett en los años 70 en sus cartas y realmente es el primero que lo entiende bien, ¿no? En cierta forma, ¿no? El hecho de que uno quiere rotar poco su cartera porque quiere dejar precisamente pues bueno, que estas cosas crezcan al nivel del interés compuesto, que es la cosa de todo lo que sabemos de finanzas probablemente lo más potente, ¿no? de cómo funciona el interés compuesto, que es una cosa que deberíamos enseñar a los chicos en la escuela, ¿no? Y antes de pasar al segundo bloque, hay una cuestión que quería plantearos un poco. ¿Cuál es la importancia del análisis macro dentro de estas estrategias, ¿no? Hay que ser un buen macroeconomista para ser un buen inversor, y una derivada un poco más orientada a Francisco. Tú eres un devoto de la escuela austríaca. Entonces, ¿cómo influye esto en tu proceso de inversión? ¿Cómo te condiciona en tu visión de la perspectiva macro? Me influye relativamente porque me gusta y me enseña a ver el mundo, pero me influye relativamente en los momentos de inversión porque realmente, digamos, la macroeconomía depende fundamentalmente de factores políticos que son normalmente impredecibles. Entonces, como son impredecibles, unas veces serán buenos, otras veces serán malos, y al final vas a tener que seleccionar tus valores en cualquiera de los escenarios. Lo normal es que te centres en seleccionar valores. Hay que estar alertas porque en algún momento dado se produce una situación en la que tú puedes aportar algo desde el punto de vista macro, ¿no? Porque se ha exagerado mucho en un sentido o en otro, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en España o cosas de ese tipo, ¿no? Pero ocurren muy de tanto en que te permite tener una confianza muy clara para actuar a nivel macro. Por ejemplo, mira, nosotros ahora tenemos una inversión razonablemente importante en Corea, 10-12%. Oye, estaríamos encantados que llegaran a la paz entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Eso sería un acicate enorme para el mercado coreano, donde estamos hablando que el mercado coreano cotiza a 8 o 10 veces beneficios. Es el mercado de los más baratos del mundo. Una de las razones es por la amenaza de Corea, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta las cosas, pero es que realmente es difícil prever lo que va a pasar. Entonces, nosotros estamos invertidos porque pensamos que pase lo que pase entre Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos, podemos ganar dinero. Si encima pasan cosas buenas, pues mejor, ¿no? O sea, que hasta cierto punto. Y la escuela austríaca, a mí personalmente, me da una visión de cómo funcionan las cosas. O sea, hay que recordar que el libro de Mises se llama La acción humana, o sea, de cómo funciona el hombre, cómo actuamos en condiciones normales, que se refleja
bastante bien en lo que hacemos nosotros. Yo llegué a la Escuela Austriaca después de 10 años invirtiendo. Digo, bueno, estos señores me explican más o menos lo que yo hago todos los días, ¿no? Que los mercados más o menos funcionan, que si intervienes aquí, pues provocas algo aquí, entonces ahí tal, no sé qué. Pues, a mí me sirve como marco de referencia, digamos vital, para invertir de vez en cuando, muy de vez en cuando. Sí, yo creo que las cuestiones macro, yo creo que lo que hemos aprendido de la última crisis es que es importante estar alerta, ¿no? Que no pasa nada por ver lo que está pasando con los desequilibrios financieros, bancarios que estén pasando en los mercados donde uno invierte, ¿no? Yo creo que a mucho inversor le pilló la crisis de una forma completamente inesperada y eso tampoco es razonable, ¿no? Dado cómo estaban determinadas valoraciones, como qué estaba pasando con el crédito bancario en determinados países. Pues bueno, no pasa nada por tener, por así decirlo, pues un poquito de una visión lateral que le permita a uno ver. También a uno le ofrecían cosas completamente ridículas en términos de valoraciones, ¿no? Por ejemplo, uno se podía comprar pues un credit default swap en Dubái que tenía una burbuja inmobiliaria tremenda, pues por 2 o 3 puntos básicos, ¿no? Entonces uno ve, esto es una inversión de valor tremenda, ¿no? Que merece la pena hacerse, simplemente le da un poco una cobertura y está baratísimo el seguro que uno se compra en estas circunstancias, ¿no? Con lo cual hay que aprender a verlo también desde el otro punto de vista, que hay una forma de utilizar estas ideas, pues bueno, de una forma que le dé a uno una cobertura de riesgo frente a variación macroeconómica, ¿no? Y la forma de, lo que no está tan claro, y yo creo que eso es de todo lo que hacemos, lo que está menos integrado con nuestra práctica, es cómo integrarlo de una forma coherente en la cartera, en el proceso de valoración. Yo creo que eso está por hacerse todavía, ¿no? Y yo creo que con buen criterio muchos inversores pues no lo quieren hacer porque no son buenos macroeconomistas y saben que no son buenos macroeconomistas. Es, con diferencia de todas las ramas de la economía, quizá la más compleja, y entonces, bueno, pues uno tiene una prevención natural a integrarlo de una forma en los modelos porque no sabemos cómo hacerlo, ni siquiera como economistas profesionales, ¿no? Yo creo que lo único en lo que diferimos es en lo de la economía austriaca, ¿no? Yo me acuerdo que fue nuestra primera conversación. Yo salí, la primera vez que hablé con Francisco en su oficina, salí con un taco de libros así, que nunca te dije, pero me leí 2 de ellos y todavía no te he perdonado por ello, ¿no? Pero y no voy a mencionar los libros, pero bueno, es una cuestión también metodológica, ¿no? Una cuestión de que la lectura de los grandes economistas austriacos pues es muy compleja por una renuencia que tienen los economistas austriacos a adoptar el lenguaje que llevamos utilizando en economías pues desde que Samuelson escribió Foundations en los años 40, ¿no? Entonces ahí una razón fundamental por la que utilizamos ese lenguaje es porque facilita la comunicación, genera nuevas ideas, permite la contrastación estadística y un montón de valores que vienen como consecuencia de esa formalización que la economía sufre o se beneficia de ella pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es lo que yo creo que muchas veces hace difícil esa comunicación, ¿no? Que hay una falta. Yo siempre digo que leer a Minsky es una experiencia fascinante. Pero uno lo lee y hay un montón de ideas. Es una especie de caos maravilloso donde hay ideas geniales e ideas completamente locas. Pero claro, la formalización de esas ideas la hacemos porque queremos contrastarlas estadísticamente. Los modelos lo que hacen es incorporar conocimiento de los datos y formalizarlo de tal forma que me permita comunicárselo a todos ustedes, ¿no? Pero si uno renuncia a hacer eso, es muy difícil acumular conocimiento. O sea que yo creo que en el fondo hay un desacuerdo metodológico de cómo importante, ¿no? Y nunca he conseguido entender esto. Esto un día, muchas cervezas y mucho alcohol, si quieres lo discutimos, ¿no? Pero ese es el único desacuerdo que tenemos tú y yo. No, probablemente sea la queja sea por el abuso, hombre. Evidentemente, como siempre, el problema está en los límites. Pues el abuso a veces de la formalización para explicar comportamientos humanos difíciles de formalizar, ¿no? O sea, esa es la queja, digamos, austriaca, ¿no? Uh-huh. Mencionas muy a menudo, Francisco, ese recorrido de Graham a Buffett. También lo mencionas en el libro, ¿no? ¿A qué te refieres, no? Bueno, es el recorrido hacia las empresas de calidad, de lo que hablábamos antes del retorno sobre el capital y ventajas competitivas, ¿no? Es básicamente eso, para no insistir más y si quieres hablamos de otros temas. Le pasó a Buffett y nos ha pasado a la mayoría de inversores de valor. Al principio, porque quieres hacerlo muy bien, quieres ganar mucho dinero, por la razón que sea, compras lo más barato que hay en el mercado y con el tiempo te das cuenta que es mejor poner un pequeño punto de calidad
a esa baratura, ¿no? Digamos, que es lo que le pasó a Buffett. Yo no sé si estás de acuerdo en que yo creo que hay una tercera fase en la evolución de Buffett, que es esta sociedad que tiene con el grupo brasileño, ¿no? Este activismo. Yo creo que se está quedando sin cosas que comprar, dada la cantidad de capital que tiene que invertir, y que la única forma, yo creo que esta es una evolución interesante de esto, ¿no? Que la única forma que él tiene de generar rendimientos es si le da el dinero a un activista y te dices, bueno, tú me vas a reorganizar esta empresa y vas a generar para mí los rendimientos que yo no puedo generar con una, por así decirlo, una gestión pasiva de mi inversión en la compañía, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con el tamaño gigantesco del float de Geico, que tiene que invertir todos los años, de que las valoraciones están muy ricas y que... Tú lo has dicho, o sea, no te voy a repetir porque el problema que tiene, que es el tamaño, es tan gigantesco que se ha convertido en el mercado. Entonces, batirse a sí mismo es casi imposible. Entonces, tiene que hacer otro tipo de cosas que van surgiendo. Sí. Si os parece, pasamos al bloque de la crisis, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas preguntas. Realmente esta crisis ha provocado que se haya reconsiderado profundamente la estructura regulatoria, la supervisión de los mercados financieros. Las cosas han cambiado. A propósito, la ministra de Economía es una experta en estas cuestiones. O sea que, ¿cuáles han sido esos cambios tan profundos en los mercados? ¿Creéis que son justificados? ¿Cómo han cambiado los mercados entre el momento previo a la crisis a la actualidad, ¿no? Y en qué medida pues cambian también las estrategias? Pues yo primero. Bueno, yo creo que ha habido una enorme cantidad de cambios y no todos ellos relevantes para la discusión que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Hay claramente cambios regulatorios en todo lo que se refiere al sector bancario que, pues bueno, hemos tenido muchísima discusión, pero que en cierta forma tienen como consecuencia la redistribución del capital a otros agentes menos regulados. Yo creo que ese es el cambio fundamental que estamos viendo, ¿no? Pues determinadas actividades que por lo general estaban localizadas en los bancos como consecuencia de la actividad regulatoria y los nuevos requisitos de capital, pues van a migrar a otras distintas entidades, y lo que pasa es que estas entidades no están preparadas para hacer las cosas que los bancos llevan haciendo, pues, 1000 años o los que sean, ¿no? Y esto pues va a generar distorsiones. Un ejemplo. Pues una de las cosas más sobresalientes en los últimos años es la enorme acumulación de efectivo en las empresas estadounidenses y creciente en las empresas europeas. Y es mucho más, por cuestiones regulatorias, es mucho más fácil para las empresas americanas apalancarse ahora mismo, por cuestiones también de los precios que estamos viviendo. Y no hay un coste de oportunidad de tener esa liquidez dentro de las compañías, ¿no? Y van a hacer muchísimas de las actividades que estaban haciendo los bancos. Pues dentro de nada Apple ya lo ha anunciado. Tiene, ¿cuántos son? 250 millones de dólares en efectivo, una cosa así. Bueno, pues es más grande que la mayoría de los fondos de gestión del mundo, ¿no? Bueno, pues tienen que gestionarlo de una forma profesional, pero ellos no. Esto no es lo que hace una compañía como Apple. Apple hace pues teléfonos y ordenadores y este tipo de cosas y software, pero no es una gestora de fondos. Pero eso es lo que van a empezar a hacer como consecuencia de algunos de estos cambios regulatorios. Yo creo que y por mencionar una cosa que nos afecta más directamente, a mí me impresiona mucho como la pérdida de reputación de la gestión activa, que yo creo que es injustificada, pero yo creo que es notable, y el crecimiento de toda la gestión pasiva, ¿no? de esta forma de gestionar activos, que es básicamente dejarle que la máquina lo haga. Uno encuentra una regularidad estadística en los rendimientos observados y lo que hace es la explota, y para eso no hace falta contratar a una persona como Francisco Paramés. Lo único que tiene que tener uno es un buen servidor, un buen programador, y se le deja a esta máquina que haga la inversión por uno, ¿no? Y el crecimiento de la gestión pasiva yo creo que es una de las consecuencias de la falta de fe de muchos de los inversores en la gestión activa, como consecuencia de que, bueno, una cosa enorme como fue la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, pues muchos de estos gestores vivían a espaldas de ella, ¿no? Y esto yo creo que ha resultado en una pérdida de su reputación como consecuencia de ello, ¿no? Sí, hombre, yo creo que para nosotros esencialmente no han cambiado las cosas enormemente, ¿no? O sea, como he dicho al principio, la historia de inversión con criterio y de manera razonable es una historia que lleva de decenios y siglos, ¿no? Entonces, una cierta regulación más o menos no quita de lo que hay que hacer, que es encontrar activos infravalorados, que eso, bueno, para nosotros en nuestro día a día
no cambia excesivamente. Sí que es verdad que hay una serie de cosas a nuestro alrededor que han cambiado, como una mayor regulación en general, en el sector bancario y en el financiero en general, pero vamos, no es una regulación, por lo menos en nuestra parte, que nos impida hacer nada que no debamos hacer. Nosotros, bueno, pues antes teníamos que cumplir 20 reglamentos, ahora tenemos que cumplir 25 reglamentos, ¿no? Pues los cumples y ya está, ¿no? Y entonces realmente no son asuntos esenciales. En algunos sectores, como el puro bancario, sí que la regulación probablemente incida más y sea más, bueno, no sé si gravosa, buena o mala o regular, pero desde luego ata más a los gestores y a los consejos de administración. Y lo que es verdad es que, digamos, esa mala imagen del sector financiero, en algunos casos justificada, ha hecho que, como dices tú, Tano, pues que la gestión pasiva se esté desarrollando, porque realmente en algunos casos ha habido abusos, ha habido pues, un exceso de comisiones, tanto explícitas como ocultas, que hay que depurarlas, ¿no? Entonces tiene sentido que una parte de la inversión vaya hacia una gestión pasiva, semipasiva, en fin, que una gestión en la que el coste sea mucho más bajo. A lo mejor el valor añadido también lo es, ¿no? Pero el coste sea mucho más bajo, ¿no? También es verdad que hay que ver que estamos en 8 años de mercado alcista, bueno, teniendo en cuenta que cayó en el 2008, pero desde el 2009 al 2018 estamos en un mercado más o menos alcista en general, y entonces al fin, ha sido razonablemente fácil ganar dinero en estos últimos 7-8 años. Y entonces, bueno, pues los fondos índices pues han funcionado muy bien, han tenido un buen comportamiento, ¿no? Hay que ver lo que pasa cuando se produzca el primer vaivén importante del mercado y los fondos caigan bastante, y es bastante factible que los inversores que aportan valor lo hagan mejor en ese mercado. Por lo menos es nuestra experiencia, que cuando los mercados son malos o bajistas, en general es cuando más valor aportamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver los ciclos en su totalidad. Habría un posicionamiento, de alguna forma, para aprovechar las posibles crisis financieras, ya que pueden ser fuentes de oportunidades de negocio. Bueno, eso es evidente, ya lo ha comentado Tano en lo que estamos buscando, y bueno, es triste, pero en los momentos de crisis, los momentos de distrés, de vaivén, es cuando se producen las oportunidades en general, y evidentemente hay que aprovecharlas, claro. Y dados los niveles de apalancamiento que todavía tenemos en muchos de los sectores, van a seguir viniendo, ¿no? Porque cuando uno tiene un apalancamiento más alto, pues las valoraciones tienen que ser por necesidad volátiles, ¿no? Así que esto, desgraciadamente, como tú bien dices, llegará, ¿no? Así que lo que hay que tener es un poco, pues, hay que tener dos cosas, ¿no? La fortaleza mental, por así decirlo, de saltar cuando todo el mundo a la piscina, cuando todo el mundo está saliendo de ella, esa es la primera, ¿no? Y esto yo lo veo muy difícil de enseñar. Yo creo que esto se tiene o no se tiene, ¿no? Uno nace con ello. Y lo segundo es, claro, tener el capital para invertir, que no es una cosa trivial, ¿no? Y aquí, como hay que pensar, es que uno quiere que la propia método de valoración, pues a uno le deje con mucho capital, precisamente cuando las valoraciones son muy altas, porque eso es una indicación de que efectivamente las valoraciones están muy altas y que algo va a llegar y que va a provocar pues esa crisis en la que uno va a poder precisamente invertir ese capital de una forma muy beneficiosa, ¿no? Entiendo, como última cuestión dentro de este bloque de análisis de la crisis, que es tan difícil encontrar valor en estas situaciones como mantener a los clientes. ¿Cómo se gestiona esta cuestión? Es mucho más fácil encontrar valor que mantener a los clientes. O sea, mucho más. Nosotros realmente la labor más interesante que hacemos es una labor, digamos, entre comillas, educativa, ¿no? De explicar muy bien lo que hacemos. Ahora hemos lanzado un proyecto que se llama Values Cult, que va en esa línea, o sea, de educar, se llama la palabra, o explicar muy bien lo que hacemos para que cuando lleguen estos momentos de volatilidad, de caídas, pues el cliente esté tranquilo. Y la verdad es que yo pensaba que no era posible hacer, y de hecho Peter Lynch lo dice en su libro, que uno nace entendiendo que cuando cae algo es un momento para comprar, o no nace o no lo entiende nunca, y mi experiencia no ha sido así. Nosotros en el 2008 tuvimos un 20% de reembolsos de clientes, después una caída del 45% de nuestros fondos, y sin embargo en el 2011-12, con la crisis griega, los fondos cayeron un 25%, tuvimos entradas netas de dinero. Al final la experiencia del cliente, viendo que esos momentos de baja bursátil y de mucha volatilidad los puedes aprovechar y al final se acaban recuperando claramente. Pocos.
Bueno, los que nos hemos recuperado. Exacto. Yo creo que pero esto es una cosa muy importante. Yo una anécdota que Seth Klarman, el gran inversor americano, viene a clase y nos decía con mucha gracia que su gran ventaja competitiva consiste en que cuando las cosas van mal en el mercado es precisamente cuando sus clientes le mandan más dinero. Y que esto es una ventaja enorme, ¿no? Que es que tienes la confianza de tus clientes de que cuando las cosas van mal, dice, oye, debes estar viendo unas oportunidades fantásticas, ¿no? Que lo tienes justo contracíclico, que es como lo quieres tener, ¿no? Pero para eso pues hay que tener la reputación de un Paramés, de un Seth Klarman, de una cosa así, ¿no? Desde luego, para alguien que está empezando y que no tiene esa trayectoria, esa reputación, esa confianza del cliente, es muy difícil. Sí. Entramos en el tercer bloque para ya pasar después a un poco las preguntas de nuestros invitados y sacamos la bola de cristal. Vamos a mirar un poco al futuro, ¿no? Entonces, hay dos tendencias en lo que se refiere a la gestión de fondos, ¿no? El auge de la gestión pasiva y el activismo. ¿Cómo describiríais esta lógica? ¿Qué efectos tiene sobre la práctica del value investing, ¿no? Y sobre todo, bola de cristal en mano, ¿tiene recorrido esta tendencia? La gestión pasiva, por supuesto, que tiene un recorrido y está aquí para quedarse. Lo que pasa es que no sabemos, como la radio y la televisión no sabemos qué cuota de mercado tendrá al final. Para nosotros, a corto plazo, hombre, es un poco raro porque, claro, lo que ocurre es que bueno, la gestión pasiva lo que hace es, digamos, acentuar las tendencias. Entonces, en estos momentos, pues acentúa la tendencia de, pues es eso, Apple, Facebook y demás y tal, ¿no? Pero a medio plazo es muy positivo como gestor activo porque es que realmente lo que hace es entontecer al mercado. O sea, si la gestión pasiva, digamos, era el 5% hace 15 años y ahora es el 35%, si se convierte en el 60%, quiere decir que el 60% de los inversores en bolsa no están pensando lo que hacen. Compran porque una compañía está en el índice. Punto. Entonces, claro, eso provoca muchas más distorsiones, muchas más situaciones anómalas y mucha más infravaloración de activos o sobrevaloración, probablemente los que están en esos índices y con esa ola, ¿no? Entonces, es un fenómeno que está aquí para quedarse y en la medida de lo posible, pues a nosotros nos beneficia en general, pero intentaremos aprovecharnos de las volatilidades que provoque, claro. Sí, esto de la gestión pasiva estoy de acuerdo, ¿no? Si como sea un porcentaje enorme del mercado, como ya está siendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, bueno, alguien tiene que descubrir el precio, ¿no? En cierta forma, con lo cual los rendimientos de analizar información pues tienen que subir, es la intuición que uno tiene, ¿no? Y eso va a poner un tope a cuánto puede crecer la gestión pasiva. Por añadir esto del activismo, yo una intuición que tengo, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero por decirlo de todas formas, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que tiene que llegar a Europa en general, no solamente, por ejemplo, a España, ¿no? Una cosa muy interesante en Estados Unidos es la cantidad de activismo que hay, ¿no? De que hay un inversor que ve una compañía que está mal gestionada porque la puede comparar con otra compañía en la misma industria que tiene mejores ratios de beneficios y, bueno, pues toma una posición y cambia la gestión de la compañía, cambia esto, vende esto otro. Y este activismo, en un entorno donde los rendimientos son tan bajos, pues puede ser una fuente de rendimientos altos, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, hemos tenido una ola de no sé cómo se dice, de intervenciones en compañías ferroviarias estadounidenses que ha sido muy interesante de seguir lo que se está haciendo en ese sector, ¿no? Que es simplemente mejorar la gestión de una serie de compañías que estaban gestionadas de una forma esclerotizada, por decirlo de esa forma, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto, y entiendo que hay muchas barreras institucionales a que esto ocurra en Europa, pero esto puede ser una forma de generación de rendimientos. Yo creo que esto es una cosa que tal es la cantidad de capital que hay por ahí fuera buscando rendimientos que en algún momento pues tal es la presión que va a encontrar actividades alternativas para generar esos rendimientos. Y por ejemplo esto lo estamos viendo ahora mismo con Nestlé, donde por primera vez tienen pues un señor que está diciendo pues no me gusta cómo está gestionada esta compañía, una compañía gloriosa con 120 y tantos años de historia, con unos monopolios fabulosos y unos sistemas de distribución inigualables, y que alguien viene, ¿quién es? Dunlop, ¿no? Creo que es la persona que está, y que bueno pues quiere que se hagan determinados cambios, ¿no? Pues no me extrañaría que eso sea pues la primera de muchas, ¿no? Y activismo. Thyssen también con Elliott y demás. Exacto, ¿no? Y entonces esto vamos a ver de estas cosas más en el futuro, y esta es otra de esas cosas de las que hay que mantenerse alerta, ¿no? Porque yo creo que va a ser una fuente de buenos rendimientos si uno está dispuesto. Incluso no tienes por qué predecir nada, ¿no? Si saltar en el momento en que se anuncia, por lo general vale, ¿no?
Ha habido una importante regulación, la hemos destacado, de los mercados nueva. Hay fuertes intervenciones en los mercados por parte de las autoridades monetarias. Va a haber decisiones pronto también de las autoridades monetarias en diversos sentidos. ¿Cómo afecta esto al inversor y cómo le va a afectar en el futuro? Cuanto menos inversión monetaria haya, pues más sano es el mercado, ¿no? Y el hecho de que se haya producido una fuerte intervención en los últimos años, pues distorsiona la realidad, ¿no? A pesar de eso, yo tengo la sensación, aunque es una pura sensación basada en ciertos hechos, pero tampoco voy a decirla muy alto y fuerte, de que afortunadamente para todos, digamos, la intervención monetaria no se ha reflejado en la economía real. Si vemos en general, no digo que haya sectores y áreas económicas que sí que se hayan visto afectadas por las casas en ciertas ciudades, lo que sea, pero en general el crecimiento del crédito, tanto en Estados Unidos como en Europa, no ha sido, a nivel privado, no ha sido muy alto. Bien es cierto que esto se ha compensado por incremento de la deuda pública, ¿no? Entonces una cosa ha compensado la otra. Pero a nivel privado no parece que haya habido excesivas distorsiones económicas. Nosotros seguimos viendo compañías en el mercado con poca calidad crediticia y que se tiene que financiar al 8, 9, 10 o 12%. Y algunas no se pueden financiar. O sea, lo que leemos en general de que todo el mundo se financia al 2% y al 1% es absolutamente falso. O sea, hay una panoplia de rangos que, dependiendo de la calidad crediticia, se financia o no. O sea, no es gratis y pan para todos, ¿no? Y la realidad es que es verdad que pues, la Telefónica de turno se financia al 2%, o Nestlé, pero es verdad, o al 1%, pero es verdad que también el ahorrador está dejando de cobrar el 3 y cobrando el 1. O sea que, bueno, es verdad que si suben los tipos de interés, pues el impacto tampoco tiene que ser necesariamente muy negativo en el conjunto de la economía, como se está viendo en Estados Unidos, donde el bono a 10 años ha pasado del 1,5 al 3 y los tipos a corto plazo del 0 al 2 ya prácticamente, y no ha pasado absolutamente nada en la economía. O sea, no está francamente. El problema no es financiarte al 1 o al 4, el problema es financiarte al 2 o al 8 o 9, ¿no? Al 4%, si tienes un buen proyecto, lo puedes financiar perfectamente, o sea que no, y una hipoteca, en cierta medida también, ¿no? Entonces, es una opinión, y esto sí que es una opinión casi de charla de café, porque no está claro el impacto en la economía real, pero puede que salgamos de esta sin demasiadas heridas. Es que yo creo que sí, estoy muy de acuerdo en eso también, aunque quizá por distintos motivos, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere al impacto que ha tenido pues todos esos experimentos monetarios que hemos hecho durante los últimos años en las valoraciones, claramente ha habido, pero yo creo que se ha exagerado un poco. Yo creo que estos rendimientos tan bajos responden a fundamentales que yo creo que estamos empezando a entender ahora mismo, ¿no? Y por apuntar un par de cosas y para que también es un poco charla de café, porque es todo muy especulativo, pero que a lo mejor es interesante pensar en ello, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de lo que los economistas llaman sustitución intertemporal, ahorrar para largo plazo, ¿no? Bueno, pues claramente hay un montón de gente que no cree que vaya a tener los ingresos que esperaba tener hace 10 años. Y entonces se encuentra que sus ingresos futuros y su consumo futuro va a ser menos del que esperaba antes de la crisis. Y entonces lo que quiere es ahorrar. Quiere ahorrar para sustituir por ese ingreso que quería tener y que ya no tiene. ¿Y cómo ahorra? Pues invirtiendo en activos. Y esto le pasa a las compañías de seguros, fondos de pensiones y a un montón de entidades que quieren, por así decirlo, sustituir intertemporalmente. Pero es que la cantidad de activos negociados en el mundo no ha crecido de forma sustancial. Con lo cual uno tiene un problema de demanda de activos muy alta como consecuencia de estos shocks que ha habido en las tasas de crecimiento esperado de rentas, que son más bajas de lo que creíamos, pero no ha habido un incremento sustancial de los activos en los que uno puede invertir. Y esto se debe pues a dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, que hay entidades ya fuertemente apalancadas y que no tienen capacidad de emisión, ¿de acuerdo? Y por cierto, ahora voy a contar un ejemplo volviendo a lo de Nestlé, que me viene a la cabeza ahora. Y segundo es que las nuevas compañías no necesitan capital, si es que no necesitan emitir nada. Si es que tú creas una nueva compañía ahora y es un montón de chicos en Silicon Valley y lo que le tienes que pagar es una oficina y el salario para que coman durante ese año. Es que no necesitan más capital, con lo cual con 2-3 millones de dólares van que chuta.
Con lo cual no hay papel, no se genera papel para la gente invertir. Entonces uno está abocado a invertir en lo ya existente y eso genera rendimientos relativamente bajos, ¿no? Y esto lo que me hace pensar, volviendo al ejemplo de Nestlé que mencionábamos hace un momento, es, por ejemplo, que cuando uno lee de la intervención de este activista americano, pues una de las cosas de las que habla es la optimización del balance de Nestlé, que básicamente lo que quiere decir es que quiere emitir un montón de deuda, porque Nestlé tiene un balance muy poco apalancado. Es una compañía que está llevada como si fuera un monasterio benedictino y que podría emitir mucho más, y en un entorno donde la gente quiere papel a invertir, pues chico, ¿sabes? Emite deuda, probablemente tenga una calidad crediticia mejor que la mayoría de los soberanos en el mundo y te pagas un dividendo tremendo, ¿no? Y aquí paz y después gloria, ¿no? Y entonces hay un montón de entidades que tienen esa capacidad de emisión de activos de alta calidad, y ¿por qué no emitir en un entorno donde hay una demanda muy alta por este tipo de activos seguros, ¿no? Y esta es una cosa de las que yo creo que vamos a ver más en los años venideros, ¿no? Sí. Y en esa perspectiva, ¿creéis, qué os parecen las valoraciones hoy en día? Sé que los value investors no os gustan nada estas preguntas, pero... No, las valoraciones, no, bueno, sí, mira, es que como siempre hay valores caros y valores baratos. Es que esto no es un ente homogéneo, el capital no es homogéneo, hay todo tipo de valoraciones. O sea, yo he estado la semana pasada en Corea y hemos visto a 10 o 12 compañías, en algunas tenemos acciones, y la mayoría de ellas tienen el 70, 80, 90% de lo que valen las compañías en bolsa en caja. Se están regalados los negocios. Ahí tenemos el 12% de la cartera en Corea, ¿no? Y por otro lado tienes pues el archisabida compañía súper novedosa que vale 30 billones o 40 billones de dólares y vende 1 billón. O sea, que decir, y que está iniciando en un producto que es súper innovador y súper fantástico. Entonces, bueno, pues ahí los extremos están ahí, y en medio hay una panoplia de valoraciones en el mundo que están desde Estados Unidos a PER 16, 17, Europa a PER 15, Corea a PER 10, en fin. Y en ese contexto, incluso en Estados Unidos, hay compañías baratas, compañías caras, compañías a nivel de índice. Entonces hay que ir valor a valor dentro del contexto general y es lo que te gusta. O sea, es que no tiene mucho sentido hablar de índices en general desde nuestro punto de vista. Sí, hay una dispersión enorme, no tan grande como en años anteriores. Los rendimientos están muy comprimidos. Yo creo que esto se debe a algunos de los efectos que acabamos de discutir, pero efectivamente hay una dispersión en valoraciones ahí que hay que explotar, ¿no? Y hay que buscar. O sea, que hay cosas buenas todavía que comprarse por ahí, ¿no? Yo lo que sí diría de una cosa de los índices y de las valoraciones que estamos viendo ahora, yo creo que hay algo que es un poco diferente de lo que hemos vivido durante los últimos años. A mí una cosa que me impresiona mucho, y esto también es charla de café un poco, es que la economía está cambiando muchísimo. O sea, está cambiando en el sentido de que por fin estamos matando al sector manufacturero, que va a ser como el nuevo sector agrícola, que va a ser muy poco del valor añadido del PIB en un futuro, lo mismo que la agricultura hoy. Ninguno de ustedes piensa que la agricultura sea un sector fundamental. En ninguna de las economías desarrolladas será el 5, 6, 7%, todo lo más del valor añadido. Bueno, pues lo mismo va a pasar con el sector manufacturero. Muy competitivo, pero es un sector, por así decirlo, que tiene esta transición hacia una cosa similar al puesto que ocupa la agricultura en nuestra economía de hoy. Entonces, ¿qué va a ser el sector del futuro? Pues claramente el sector de servicios, salud, educación, servicios financieros, ocio, ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí lo que me impresiona de ese sector es que las ventajas competitivas que discutíamos al principio pues son mucho más importantes. Y entonces, con lo cual, los ratios de beneficios pues pueden ser más altos simplemente por un efecto de composición, porque vamos a tener más de esos negocios que de los otros, y ahí hay más ventajas competitivas y más barreras de entradas, y a lo mejor eso justifica múltiplos mayores de los que históricamente hemos observado, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo de Colombia. Había en la audiencia algunos de mis antiguos estudiantes en Colombia, ¿no? La gente va a seguir viniendo a Colombia. Lleva viniendo a Colombia 250 años, ¿no? No van a dejar de venir ahora simplemente porque puedan ver esta charla online.
Y esto es una ventaja competitiva que solamente se va a volver más importante a medida que la educación se vuelve más importante, como ya está sucediendo. Y bueno, pues Columbia no está negociada en una bolsa de valores, pero hay muchas compañías de educación que sí están negociadas en mercados de valores y que uno se puede comprar, ¿no? Con lo cual a mí no me sorprendería que en algún momento veamos valoraciones, por así decirlo, que no entendemos bien estos cambios estructurales en términos de valoración y que yo creo que algo está pasando que justifica múltiplos más elevados en índices de los que históricamente hemos observado, ¿no? Y antes de guardar la bola de cristal, una última cuestión. Sí. ¿Veremos pronto más crisis? Contesta tú, que es. Yo. O sea, a mí una cosa que yo le digo, pues no sé, a mí me gusta mucho seguir desequilibrios bancarios y financieros, ¿no? Esto es una cosa muy divertida de ver en países donde pues el balance de los bancos está creciendo rápidamente, ¿no? Porque esto es, pues por así decirlo, te dice algo de lo que va a pasar en ese país, dependiendo de cómo está estructurado el país. Pero la mayoría de los países fuera de los anglosajones todo el crédito está canalizado a través del sistema bancario. Con lo cual, si el sistema bancario tiene desequilibrios importantes, pues uno ya sabe que va a haber una liquidación de activos para desapalancar al sector bancario en su momento, y esto es una buena oportunidad de inversión, ¿no? Y como yo creo que hay mucho apalancamiento en la economía en general y hay mucha, como discutía antes, ¿no? Mucha reorganización del capital como consecuencia de dos cambios tecnológicos y cambios regulatorios que están, por así decirlo, comprometiendo modelos tradicionales de banca, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto va a crear muchísima disrupción en años venideros, ¿no? Yo creo que las crisis, desgraciadamente, van a seguir viniendo y, afortunadamente, para el inversor de valor van a seguir viniendo también. Bueno, yo no veo nada a corto plazo porque, como he dicho antes, el nivel de aumento del crédito, que es la señal, como acaba de decir Tano, digamos que te avisa de los riesgos que van a venir, no se ha producido de manera importante. Pues la construcción en Estados Unidos ha subido los precios, pero la actividad no ha subido excesivamente. En Europa más de lo mismo, excepto en algunas ciudades puntuales. Entonces, si no hay un incremento del crédito, pues es difícil que haya habido una inversión muy negativa, ¿no? Muy mala, ¿no? Sí que a mí me preocupa la deuda pública en general en los países, tanto como en Europa como en Estados Unidos fundamentalmente, quizás en China, pero en China tiene en el activo del balance activos enormes que la gente no está contando, solo miran el pasivo. Es como cuando miramos Ferrovial, la gente, además que tiene gracia porque la vez que nos conocimos, Tano y yo, hablamos de Ferrovial los dos hace 7 o 8 años y nosotros teníamos la misma idea, ¿no? La primera conversación que tuvimos en una compañía. Sí. Fue sobre Ferrovial. Qué casualidad que estemos aquí. Sí. Y curiosamente recuerdo que en aquel momento la gente solo hablaba del pasivo de Ferrovial, sí, y no del activo, ¿no? Digo, bueno, y claro que tiene pasivo, pero tiene unos activos ahí, pues lo mismo pasa con China, ¿no? Y por otro lado, la realidad es que existe un número importante de países, los países del sudeste asiático, India incluso, en fin, países importantes, países que están creciendo y que nos pueden servir de contrapeso, que no tienen deuda y que están creciendo de una manera bastante sana y aprendiendo del ejemplo de China, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Como India, ¿no? Entonces, bueno, mire, yo leía un artículo de Martin Wolf, que no me encanta Martin Wolf, el columnista del Financial Times, pero hizo un artículo hace 6 meses muy interesante en el que sacaba el crecimiento global en los últimos 50 años y en términos de poder adquisitivo, el mundo no ha decrecido en ningún año en los últimos 50. Ha habido 5 episodios de crecimiento de entre 0 y el 1 o 2, me parece. El último fue en el 2009, que el mundo creció el 1% en PPP. Entonces, si esperamos un crecimiento negativo en el mundo, podemos estar esperando, no sé si 50 años, pero mucho tiempo. Y si esperamos un crecimiento, un problema grave que dure 5 años, podemos estar mucho más tiempo. O sea, lo normal es que el mundo siga creciendo un 2, 3, 4% al año los próximos 15 o 20 años y luego ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos. Este es un mensaje muy importante, en cierta forma, que debe dar, por así decirlo, valor a la hora de invertir, ¿no? A mí una cosa que impresiona es que llevamos intentando hundir el mundo 50 años y no lo conseguimos, ¿no? Esto es una cosa robusto, ¿no? Yo creo que llevamos toda la vida intentando hundirlo porque sí. Es que si tú lees los periódicos del siglo XIX es lo mismo, era todo un desastre, un desastre. El mundo no va a ningún sitio y nos vamos a hundir el mes que viene y aquí estamos, ¿no? Sí.